Es un gusto presentarlo a David Ferreira, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy nos va a hablar de matrices TEP y la inversa de Moore-Penrose en el contexto de matrices. Muchas gracias, David. Bueno, gracias Pedro y a todo el grupo de Lian y a toda la gente que organiza este seminario, que bueno, para mí es un honor que me hayan dado la posibilidad de contar un poquito algo de lo que uno está trabajando estos últimos años. Así que bueno, el título es, como lo dijo Pedro, está relacionado a las matrices EP, en realidad también conocidas como rango hermitianas, que son aquellas que el espacio columna de la matriz coincide con el de su traspuesta conjugada. Y la inversa de Moore-Penrose, que calculo que a muchos, la mayoría, sin duda, que ha escuchado o trabajado con la inversa de Moore-Penrose de matriz y de operadores o de elementos en anillos y demás. El contexto de la charla es en matrices, pero bueno, después haré algunos comentarios para el caso infinito dimensional si hay tiempo. Bueno, este, comienzo con algunas notaciones que son más bien conocidas para todos, pero lo pongo igual por una cuestión de contexto nada más, que a veces por ahí el espacio fila y columna, la gente, la R en muchos libros es para la fila, pero en el caso que yo voy a usar es R para la columna, por eso quiero mencionar rápidamente estas notaciones. Entonces, A supraestrella siempre va a ser la traspuesta a la matriz adjunta de A, R de A va a ser el espacio de columna, N de A va a ser el espacio nulo, el rango dimensional es de R chiquita. Eh, claro, cuando pongo control 2 tengo que ir corriendo así, no se ve todo. Bueno, ahí va. Hay un error que ya lo vi, pero son dos subespacios, acá debería decir N, y acá está la notación estándar de la ortogonalidad entre subespacio, el complemento ortogonal, la suma directa, un proyector oblicuo sobre un subespacio a lo largo de otro y la notación para el proyector ortogonal, que básicamente van a ser las notaciones que voy a usar en la presentación. Bueno, voy a arrancar con la inversa de Moore-Penrose, como les decía antes, más o menos una inversa una definición que se debe, esta definición algebraica que mencioné a Penrose y más o menos la escribió en 1955, más o menos 20 años después que Moore. Moore había dado la definición en un contexto más bien, con una notación más bien, una idea más geométrica y funcional, con la idea más de transformaciones lineales o de operadores, con proyectores ortogonales. Sin embargo, Penrose va a dar esta definición que conocemos la mayoría, ¿no? Dada una matriz rectangular de tamaño m por n, Penrose va a decir que existe una matriz, que después se puede probar que es única, de tamaño n por m, que satisface estas cuatro ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Penrose, donde la primera lo que está diciendo es clásico decir que es una inversa interior, o sea, X es una inversa interior de la matriz A. La segunda significa que X es una inversa exterior, generalizada, siempre exterior de A. Y las últimas dos se refiere, por ejemplo, claro, en este caso, que la matriz A por X es hermitiana. Lo mismo X por A. Estas son las cuatro ecuaciones de Penrose. Se puede ver que queda unívocamente determinada una matriz rectangular que satisface estas cuatro ecuaciones. Y después, a posteriori, se probó que esas ecuaciones algebraicas eran equivalentes a la que había dado Moore 20 años atrás. Y de hecho también hay otros autores que han dado definiciones equivalentes, más o menos en forma eh, simultánea. Pero es clásico conocer como la inversa de Moore-Penrose. Propiedades clásicas de la inversa de Moore-Penrose, que quiero mencionar más bien porque por ahí están relacionadas las cosas que voy a mencionar, es esta primera propiedad, ¿no? Que de alguna manera permite ver a la matriz adjunta como con estas dos identidades duales que están aquí, bueno, eso básicamente está conectado a una propiedad que ya lo voy a mencionar después, que tiene que ver con la inversa de Moore-Penrose sirve para determinar proyectores ortogonales. La otra propiedad útil es que se puede ver que el núcleo, o sea, el espacio nulo de la inversa de Moore-Penrose coincide con el espacio nulo de la adjunta, lo mismo con el espacio columna. Y por último, esta propiedad, de alguna manera, que la inversa Moore-Penrose traspasa
en el producto por unitarias, ¿no? O sea, si yo tengo estas matrices U y B que son unitarias de tamaños adecuados para la multiplicación, en este caso son cuadradas de estos tamaños, la traspasa de alguna manera y hace como, como que se preserva de esta manera la inversa de Mulpan-Rho. Muchas de las inversas generalizadas en la actualidad, muchas no tienen esa propiedad, pero bueno, es una propiedad muy útil de la inversa de Mulpan-Rho que se preserva de esta manera, ¿no? Así que esa propiedad la quería mencionar simplemente para dar el contexto por ahí por el cual se conoce más a la inversa de Moore-Penrose, es que está relacionada al problema de mínimos cuadrados, porque de alguna manera la inversa de Moore-Penrose se probó como una aplicación, eso lo prueba Penrose, que es básicamente resuelve este problema simultáneo, el caso clásico cuando resuelve el problema de mínimos cuadrados, cuando el vector B no está en el espacio columna de A, uno podría pensar resolver el problema buscando la solución de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, no solamente una solución, que sabemos que hay infinitas aquí cuando uno resuelve el problema de mínimos cuadrados, pero si además le pido este segundo problema de minimización, que es que minimice la norma del vector, tengo una única solución y se puede ver que la que va a resolver ese problema es la inversa de Moore-Penrose. O sea, la de Moore-Penrose no solamente te da las mismos cuadrados, sino te dice, te da la unicidad, o sea, el vector de norma mínima, ¿no? Entonces, resuelve básicamente este problema que está aquí, que dice que este sistema lineal, obviamente que no tiene solución exacta, porque ya le pedimos esta condición, obviamente. Entonces, este vector que está acá es la única solución por mínimo cuadrado de norma mínima del sistema A por X igual a B. Digamos, ese es uno de los, una de las aplicaciones, digamos, por las que la inversa de Moore-Penrose es bastante conocida e incluso hay programas software que la calculan como pseudo inversa y resuelven el problema de mínimos cuadrados, se puede resolver de esa manera. O sea, resuelve todas las ecuaciones normales que uno generalmente hace mediante ecuaciones normales, resuelve el sistema. Bueno, mediante la Moore-Penrose uno puede hacer un cálculo directo de esa manera. Recuerdo esto, todo el mundo obviamente, sobre todo aquí sabemos que estamos al tanto de la descomposición clásica ortogonal del espacio vectorial sea la M y sea la N. Recuerdo igual, estos se conocen como los subespacios fundamentales de la matriz esta rectangular, tiene esta relación, pero esta suma ortogonal, esta suma directa, perdón, todavía es ortogonal, por eso el nombre de descomposición ortogonal, porque tiene digamos, asociado un poquito más de información. De hecho, uno con esta decomposición de suma directa ya podría hablar de ciertos proyectores asociados a esta decomposición del espacio y a esta descomposición, que son estos dos proyectores oblicuos, ¿sí? Sobre, por ejemplo, este proyector con esta notación que habíamos dicho al principio, se denota de esta manera, proyecta sobre la columna de A a lo largo del núcleo de la adjunta, etcétera, y la notación Q con estos dos subespacios, con esta notación, para el otro. Lo que ocurre es que aquí todavía la palabra ortogonal está de más, pero no es que esté de más, sino que en realidad acá sabemos que estos subespacios fundamentales todavía tienen más información que tiene que ver con el complemento ortogonal. Estos subespacios son ortogonales entre sí. Luego, entonces, estos proyectores son más que oblicuos, son ortogonales. Son proyectores ortogonales. Entonces, vamos a ver cómo están conectados con la inversa de Moore-Penrose y con el tema que yo quiero comentar hoy, que viene dado por esta idea. Como son ortogonales, en realidad estos proyectores se puede probar que la inversa de Moore-Penrose puede determinarlo de esta manera. O sea que al final el cálculo de estos proyectores ortogonales, de como puede ser calculado mediante la inversa de Moore-Penrose de esa forma que está ahí, ¿sí? Un proyector ortogonal sobre la columna de A y el otro es el conmutado, digamos, el proyector ortogonal sobre la columna de la adjunta de A. Hay un tipo especial de matrices que son de suma importancia en la teoría de matrices, que son las matrices donde estos proyectores coinciden, estos proyectores ortogonales coinciden. Eso lo hizo, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es algo así como Schwer-Feller en 1950, en un libro en realidad de Introducción al álgebra lineal y teoría de matrices, va a definir esta clase de matrices. Hay otros antecedentes históricos, pero me quiero quedar con este, que es uno de los más clásicos que se cita, y van a definir estas matrices en ese momento sin usar la inversa de Moore-Penrose, porque la de Moore-Penrose viene después, en el 55,
Y llama matrices rango hermitiana aquellas donde la columna de A coincide, como lo dije al principio, con la columna de la adjunta. O también se puede hacer con el núcleo. En realidad, después se puede ver que esto, como bien sabemos, al menos en el caso finito dimensional, esto con un incluido hubiese alcanzado y acá también en la definición. Pero la definición que da así como da en el libro es con la igualdad, no con la inclusión. Pero sabemos que son equivalentes. Estas matrices contienen a las matrices, en primer lugar, todas las matrices invertibles y también contienen a las matrices normales, que son aquellas que una matriz conmuta con su adjunta, ¿no? Las clásicas matrices normales que se suelen caracterizar en el teorema espectral, bueno, esas están acá dentro también. Y por supuesto tiene a las matrices hermitianas, a las matrices a los proyectores ortogonales, etcétera. Ya lo voy a poner en un dibujito acá que viene más adelante, pero básicamente las matrices que nosotros vamos a tratar de extender o de estudiar un poco más son esta clase matricial donde estos proyectores, por eso se llaman EP, Equal Projector, así, o también en algunos libros como el Measure, por ejemplo, le dicen matrices RPN, por estas siglas en inglés, que obviamente estas matrices lo que tienen es esta propiedad de que la columna es ortogonal al núcleo, la columna de A es ortogonal al núcleo de A, ¿no? Esas son como dos caracterizaciones distinguidas. Acá ya tendríamos tres formas de definirla, mediante el espacio columna, mediante la conmutatividad de la inversa Moore-Penrose con la matriz A, o mediante la ortogonalidad de estos dos subespacios. Como decía antes, las matrices EP o rango hermitianas contienen una clase importante de matrices. Creo que en el resumen yo enumeré algunas, que creo que ya la mencioné recién, y contienen en particular como a la clase previa de todas las clases, que una de las más grandes que hay es una clase importante, digo, que está ahí adentro de las EP, son las normales. Entonces, pero las matrices normales son diagonalizables. Entonces, uno podría decir, y las matrices normales son también en realidad unitariamente equivalentes a una matriz diagonal, por decirlo así. Y las matrices EP no tienen esa propiedad. Pero Peirce probó en 1966 que de alguna manera es unitariamente equivalente a una matriz diagonal en bloque, pero con un bloque diagonal de esta forma, ¿no? Con una parte invertible que tiene la información espectral, por decirlo así, y el resto todo nulo, ¿no? O sea, Peirce probó que toda matriz EP, SP en realidad una matriz de rango cuadrada, de rango R, SP sí, solo sí existe una matriz no singular C, bueno, y debería decir también existe una matriz unitaria, obviamente, tal que pasa esto. O sea que esa propiedad tienen las matrices EP y más o menos, acá yo había puesto un dibujo grande, ¿qué matrices? Ahí me faltan algunas más, las anti-hermitianas también están ahí adentro y otras matrices por ahí que conocemos, pero por ahí son esas, las protectores ortogonales, las hermitianas, las normales, esas son inclusiones estrictas. Las no singulares, sabemos bien que hay matrices no singulares que son normales o hermitianas o protectores ortogonales, pero no todos, por eso este dibujo lo dejé de esa manera. Así que estas matrices son las que nosotros queremos tratar de dar como un enfoque en el caso rectangular, porque esta definición está dada en el caso de matrices cuadradas. O de otra manera, en operadores está dada la definición para operadores, por ejemplo, sobre un espacio vectorial, un espacio de Hilbert, por ejemplo, también un BDH, sobre todo los operadores lineales acotados sobre H nada más. No hay una definición sobre un operador H a un B, por ejemplo. Bueno, entonces, curiosamente, la inversa de Moore-Penrose bastante pulida y de alguna manera se puede, si uno entra a Octave o MATLAB o el Matemática, el algoritmo con el cual se calcula la inversa de Moore-Penrose es como muy clásico, la famosa descomposición SVD para calcular la inversa de Moore-Penrose. Así que acá la escribo nada más, pero todos conocemos la clásica descomposición SVD de una matriz rectangular que contiene como, de alguna manera, la información espectral de la matriz. Tenemos matrices unitarias, esta sigma es invertible y además tiene los valores singulares de la matriz, etc. Bueno, todo esto ya simplemente lo escribo, pero es lo clásico.
Pero lo interesante es que la inversa de Moore-Penrose, usando incluso la propiedad, una de las propiedades que tomé al principio, si yo acá escribo la Moore, la inversa Moore-Penrose por fuera, esto traspasa, esto cambia el orden, entonces este B estrella pasa a estar acá adelante con la Moore y me da esto, como en la propiedad que dijimos, y entonces la inversa Moore-Penrose de este bloque simplemente queda la inversa ordinaria de esta matriz que es invertible. Eso es la descomposición. Es una forma práctica, un algoritmo práctico para encontrar la inversa de Moore-Penrose de una matriz rectangular. Y también de una matriz cuadrada, por supuesto. Pero hay una descomposición un poco más útil cuando la matriz es solo cuadrada, que es una consecuencia de la descomposición en valores singulares, que es la descomposición de Hartwig-Spindelbuch, que básicamente es una consecuencia inmediata de la descomposición en valores singulares, pero para el caso cuadrado es como que de alguna manera tengo un poco más de información. Tiene algún costo, por supuesto, porque la matriz A con la descomposición de valores singulares tiene esta pinta diagonal así, y acá en la descomposición de Hartwig, por un lado se unifica que tengo una sola matriz unitaria, en vez de tener una U y una B, tengo una sola, pero unifico eso, pero pierdo este cero, lo voy a perder, pero bueno, se pierde un poco, pero no tanto, digamos. O sea, esta descomposición es un poco más útil para el caso cuadrado, y cuando uno hace cuentas es más fácil laburar con esa, porque tiene esta propiedad interesante aquí, esta identidad, con toda que se comporta como una especie de identidad de esta manera, así, ¿no? Esto lo puedo ver como un producto de dos matrices en bloque, si uno quiere, pero bueno, esto que está acá es en las cuentas, ayuda un montón para resolver ecuaciones matriciales. Así que bueno, esta es la famosa descomposición de Hartwig, de Spindelbuch, más o menos en 1987 hacen esta descomposición, aparece en un paper de ellos. Bueno, con esa descomposición, la Moore-Penrose tiene esta pinta. O sea, usando esta información que está acá, esta matriz sigma sigue siendo no singular. La matriz K ya no es la matriz K, esta que aparece acá en la cuenta, no es no singular necesariamente, por lo tanto, no puedo decir que tenga inversa ordinaria, pero de esta forma, en bloques la matriz, se puede probar que unívocamente tiene esta forma, uno verifica las ecuaciones y demás. Y el proyector ortogonal, por ejemplo, uno de ellos se ve con esta pinta bastante buena, en el caso que parta de una descomposición canónica de Hartwig-Spindelbuch, el proyector ortogonal tiene esta forma, que también a los efectos de hacer ecuaciones matriciales queda más simple las cuentas. Así que esta última no la voy a trabajar mucho, la descomposición de Hartwig, por una cuestión de tiempo, pero quería mencionarla porque nosotros también hemos los resultados tratados con la descomposición de Hartwig. Hay un paper de Gestener de 1960 que va a desarrollar una teoría espectral para matrices rectangulares. De una manera quiere tratar de hacer versiones espectrales del teorema, perdón, versiones rectangulares del teorema espectral para matrices, por ejemplo, hermitianas y matrices normales, y después lo extiende a operadores también en el mismo año, no, en 1961 en realidad, y da esta definición de una matriz primero hermitiana y luego normal, relativa a una isometría parcial. La definición de Gestener para una matriz hermitiana relativa a una isometría parcial T se define de esta manera, o sea que es bastante natural la definición que da Gestener. Después todo esto tiene Gestener va a dar un fundamento de por qué va desarrollando esa forma de definición para tratar de alguna manera de emular los teoremas espectrales que hay para el caso cuando T es la identidad, digamos. Pero bueno, va a definir las matrices termitianas. No le llama así, nosotros le bautizamos termitiana ahora, pero él le dice directamente matriz hermitiana relativa. Y lo mismo hace para las matrices normales. Sabemos bien que las normales son aquellas que en realidad que conmutan con su adjunta, pero bueno, Gestener va a agregar la isometría, empieza a jugar en las ecuaciones y además va a agregar esta condición que está aquí, que por ahí es importante tener en cuenta que T es una isometría parcial. Y la isometría parcial, una de las propiedades que tiene es que la adjunta, digamos, coincide con la inversa de Moore-Penrose. O sea, uno podría decir que la inversa Moore-Penrose de T es lo mismo que T dual, digamos, ¿no? O T estrella. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces nosotros más o menos, motivado por y Gestener no habló del caso de matriz SP
ni de matrices rango hermitianas relativa, ni en su paper, en realidad porque no, en principio él no estaba interesado por desarrollar una teoría espectral, porque de hecho tampoco hay una teoría espectral para matrices CP. Entonces, no ha trabajado ese tema, pero nosotros, basado en esa definición, con Sharof Malik en el 2022, y un poco más, casi 2023, hicimos un trabajo relacionado a ese tema, tratando de extender la definición de matriz T normal o de matriz normal relativa, siguiendo con la filosofía de la isometría parcial. Y también esto estaba inspirado un poco, creo que Gesten incluso en un momento lo dice en la introducción de su paper, que estaba un poco, hay una relación entre esta definición de TP, aunque Gesten no lo dice, con la descomposición polar de una matriz. Digamos, todos conocemos que la descomposición polar de una matriz está relacionada a la descomposición polar de una matriz está relacionada a que existe a una isometría parcial y a una matriz definida no negativa. Entonces, hay una relación con eso que ya lo voy a mencionar después si llega el momento. Entonces, la definición es básicamente esta, que la columna de A, ¿sí? Es igual a la columna de T por A estrella por T. Y A tiene una de estas propiedades. Bueno, después voy a fundamentar por qué solamente me quedo con una de las ecuaciones y no con las dos, porque en realidad la otra sale de regalo con esta condición que está aquí, debido a que T es una isometría parcial. Si T no fuera una isometría parcial, no sale de regalo la otra condición de que Bueno, entonces con esa definición simplemente uno ya pudo probar una inclusión de esa forma, y ya hizo como una cadena de, como lo que pasaba en el caso cuadrado de matrices hermitianas normales y EP, pero ahora con la isometría parcial respectiva. Y además pudimos poner un ejemplo de que las inclusiones son estrictas, por eso le hice unos puntitos suspensivos ahí. O sea que ahí encontramos una isometría parcial, de hecho ya lo había, digamos, los ejemplos triviales pueden ser tomando la T como la matriz de identidad, y si ya había ejemplos con T igual a la identidad, obvio que pueden servir para este caso, pero hicimos igual ejemplos con una T que no sea la identidad. Las demostraciones de esas inclusiones son bastante inmediatas, así que por eso no lo voy a comentar ahora, como salen. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Perdón, que justo... Perdón. Bueno, usando las identidades esas, tenemos alguna propiedad de los subespacios fundamentales, que esto conocemos todo, que lo había mencionado antes. Usando esas dos cosas simplemente salen algunas propiedades ya de esa definición que uno dio de isometría de matriz TP respecto a la isometría parcial. Damos esa... Puede probar estas definiciones equivalentes, porque básicamente la definición original y jugar con los subespacios que están ahí y cambiando simplemente de núcleo a espacio columna, etc. O sea, en principio esto básicamente con estas observaciones ya se puede probar. Sin embargo, con una de ellas, una ventaja que ya tiene una de estas que está aquí, que hay que hacer algunas cuentas, pero relacionado a lo que mencioné antes, ya mejora un poco la definición. Por ejemplo, si me quedo con estas dos últimas, esta, por ejemplo, la D que está aquí, es bastante ya útil porque, bueno, ya deja más limpia la definición y dejó en función de estos dos subespacios. Básicamente que el núcleo de la isometría parcial esté en el núcleo de A y que el espacio columna de A es igual al espacio columna de T por A estrella. ¿Sí? Esa definición es como que voy a usar como equivalente ahora más veces que las otras. Sin embargo, todas son útiles, pero esa es como que he elegido para algunas cuentas. Algunas propiedades que salen interesantes es la siguiente. Nosotros sabemos bien, es conocido que la inversa de Moore-Penrose respecto del producto
no cumple la ley del orden inverso como sí lo hace, por ejemplo, la inversa ordinaria, ¿no? O sea, la inversa de Mulpen-Rowe carece de esa propiedad de la ley del Producto Interno y de hecho hay libros escritos y un montón de papers donde tratan de caracterizar la ley del orden inverso para la inversa de Mulpen-Rowe y de un montón de inversas generalizadas que existen en la actualidad. Pero bueno, eso es otro tema, pero quiero ver, quería mostrar que en este caso, cuando estás dentro de las matrices TEP, la ley del orden inverso se cumple respecto a la isometría parcial. Entonces, por ejemplo, aquí se ve la ley del orden inverso, por ejemplo, en la propiedad C. Están todas estas propiedades, pero voy a mencionar solamente esa que me pareció una de las más importantes. La ley del orden inverso vale acá, porque en realidad yo hago la MUR de A, que va adelante aquí, y después sería la MUR de T estrella, pero T estrella es lo mismo que la MUR de T, porque es una isometría parcial. Y la MUR, Penrose, es involutiva, o sea, la operación es involutiva en el sentido que la MUR de la MUR te da el mismo punto T, o sea que la ley del orden inverso vale ahí. Acá también obviamente vale, también valen esto y valen todos estos productos. Son productos muy especiales porque T de alguna manera es como una especie, si trabajo en un álgebra con un peso T, es como una especie de unidad, por decirlo así. Pero bueno, eso lo mencionaba, que me parece que dentro de estas clases esta ley funciona. Y acá, como le comentaba, la propiedad A está diciendo que esa de las igualdades que daba Géstenes en la parte de matrices normales, que estaba por aquí, que era una de estas, yo le decía que en la definición habíamos usado una sola, porque la otra te sale como una condición necesaria. Entonces, te sale redundante. Si la hubiéramos pedido, hubiera sido redundante porque te sale de regalo, pero solo porque es una isometría parcial. Bueno, eso de todas las propiedades que están aquí, esa es una de las que quería mencionar. Lo mismo con el rango tiene esta propiedad que se preserva del rango es como que la isometría parcial no afecta al rango por izquierda ni por derecha, etc. Bueno, ahora sí paso a comentar el teorema. Digamos, uno lo que intenta es tratar de emular el teorema de Peirce, ese que vimos, que mencioné allá, que lo que decía era que una matriz EP es unitariamente equivalente a una matriz diagonal en bloque con un bloque no singular de tamaño igual al rango de la matriz. Bueno, sería tratar de emular ese teorema, pero con la isometría parcial acá para el caso rectangular. Y de hecho eso es lo que sale. Entonces, una matriz, dos matrices, sea A una matriz rectangular de tamaño M por N, y obviamente la isometría parcial está fija, pero es también de ese tamaño. La tiene rango R, de esa manera, y se puede probar que son equivalentes. Entonces, si A este P existe una matriz no singular D de tamaño R por R y una matriz unitaria de tamaño M por N, tal es que se cumple toda esta descomposición que está aquí, donde de alguna manera a la matriz A, yo la escribo así a la A para que se vea, pero esta T podría ser reemplazada por todo este bloque que está acá, y esta U con esta U estrella, como es unitaria, se absorbe y queda V estrella al final, y esta D queda multiplicada por esta T1, pero lo dejo explícitamente así para que se vea la conexión que hay entre la descomposición de A y la descomposición de la isometría parcial. Y luego la isometría parcial todavía cumple estas dos condiciones, que es obvio, parte es por ser una isometría parcial, básicamente, que este bloquecito más pequeño es unitario, ¿sí? Obviamente claramente invertible también, y este bloque que está acá más pequeño es una isometría parcial, pero más pequeña, por decirlo, ¿sí? De tamaño menor. Esa es la caracterización que sale. Obviamente, cuando me muevo con la matriz identidad, si T es la matriz de identidad, voy a recuperar el caso clásico de Peirce, que hemos mencionado al principio. Y otra caracterización útil que me parece importante es que se puede probar que hay una conexión con el caso de definición de P del caso cuadrado, porque básicamente una matriz TP es P si existe una matriz EP de tamaño M, de tamaño M por M, tal que A se pueda factorizar como la matriz EP por la isometría parcial. Pero con la condición que la columna de la matriz EP que encontramos está metida, o sea, está incluida en la columna de la isometría parcial. Como la matriz de esta es EP, la columna de E también es igual a la columna de E estrella. Así que esa es la condición que está aquí. Y de alguna manera esta factorización es la que está conectada a al teorema clásico de matrices rectangulares de la descomposición polar. Lo único que acá tendría una isometría parcial factorizada, pero con una matriz EP, que es más general que, por ejemplo, una matriz definida positiva. Las definidas positivas están ahí adentro. Bueno, comento rápidamente una idea de la prueba.
voy a hacer todas pruebas en bloques, así que parto de la descomposición en valores singulares de la matriz, hago una partición de la isometría parcial de acuerdo a los bloques de la partición de A y empezamos a usar los teoremas. Por ejemplo, el teorema 1 que le comentaba yo, que es con la definición que me había quedado, pero había varias, estas dos ya permiten básicamente hacer toda la descomposición. Por ejemplo, de la segunda ecuación, ¿sí? Que es la condición de Géstenes, por decirlo así, sale descomponiendo, haciendo la descomposición en bloque y haciendo los productos, sale estas dos condiciones que están aquí, que son ecuaciones matriciales, y por ser una isometría parcial, simplemente sale esta otra identidad que está acá, con algunas condiciones más, que serán 6 y 7, que las voy a mencionar, las voy pasando medio rápido porque la idea es explicar en general cómo van saliendo las cuentas y están bastante simplificadas ya acá, pero bueno, estas son como las ecuaciones que hay que manipular, 4, 5, 6 y 7. Usando esas ecuaciones matriciales de alguna manera, hasta ahí es como que se obtiene algunas cosas, pero falta un poquito más, que falta conectar la otra ecuación, que es la de la condición de rango. Acá lo que quería mencionar es lo siguiente. En el caso de la matriz P, donde la espacio columna de A es suficiente, que en realidad es necesario suficiente que la columna de A esté incluida en la columna de A junta, por decirlo así, no hace falta que sea la igualdad. Acá también, la igualdad no hace falta, en realidad hace falta solamente que la columna esta esté metida en la columna esta. Con eso alcanza, porque lo que necesito es esta igualdad que está acá, como una especie de punto fijo, que la proyección esta o sea, la columna de esta, al estar incluida acá, el proyector ortogonal que proyecta sobre esto me da el mismo punto, me recupera el mismo, deja invariante digamos, por decirlo así, esto se comporta como un punto fijo acá. Entonces, esta igualdad en realidad es una equivalencia de que esta columna esté incluida en esta columna, no al revés. Pero como estamos en dimensión finita, y con la propiedad que yo dije de los rangos, en algún momento que es como que invariante, entonces al final terminan siendo iguales esas columnas. Pero basta con una inclusión. Bueno, con esa condición y usando la no singularidad de la sigma y por otro lado la no singularidad también, la no singularidad de la sigma, y fíjense que en todos lados he omitido las unitarias que van a los bordes, porque son invertibles, o sea que estas ecuaciones son equivalentes, omito todas las unitarias en los bordes que están aquí y aquí, los saco a todos, y básicamente se recupera que el T sub 3, que este bloque tiene que ser una matriz nula de tamaño adecuado, y eso reemplazando en todas las ecuaciones, empiezo a ir reemplazando en todas estas ecuaciones que estaban anteriormente, y empieza a ir simplificando algunas cuentas. Por ejemplo, inmediatamente te da que la T1 es unitaria, por lo tanto invertible, que inmediatamente de ahí, la ecuación 5 te da que la T sub 2 es 0, o sea, es una matriz nula, pero de otro tamaño, y por lo tanto esto es una isometría parcial, pero de tamaño menor. Y finalmente, usando la condición de Géstenes, igualamos todo, reemplazamos todas las condiciones que nos fueron dando, y la matriz A ya empieza a recuperar esta forma que tenía el teorema. Es importante, como nosotros decíamos que existe una matriz D de tamaño R por R no singular, hay que decir cuál es la matriz D. La matriz D es esta que está acá, que es la sigma por el dual de T1. Y eso claramente es no singular porque la sigma era no singular y T1 acá es claramente no singular también. Bueno, y por último, para ver el teorema de que en realidad uno puede factorizar la matriz como una matriz EP por la isometría parcial, básicamente hay que decir cuál es la matriz EP que uno quiere. Y uno ya sabe por el teorema de Peirce, si uno define una matriz con esta forma, con este bloque así, es EP, por el teorema de Peirce del caso cuadrado. Entonces, uno puede ver que esta matriz es la matriz EP que está buscando en la descomposición, y luego esa matriz con esa y la isometría sale todas las cuentas que uno quiere. Se puede probar usando la condición que uno puede volver en el teorema. Entonces vuelve a hacer las cuentas en bloque, reemplaza todo y termina probando la condición que faltaba, o sea que era lo de la columna. O sea, estamos probando 2 implica 3 ahí en este caso. Y lo último, de la misma forma, hay una condición más que uno quiere probar, que es, habíamos dicho que el teorema tenía como varias partes. Por ejemplo, yo acá había hecho esta vuelta, o sea que 2 implica, ahora quiero hacer 3, 1 implica 3,
Es que no, voy a cerrar la cuenta 3 implica 1 ahora, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo, creo que hice 1 implica 2. Este, uh, 2 implica 3 y me falta 3 implica 1. Ahí está. Y 3 implica 1. Entonces, ahí, como la matriz SP que le contaba yo antes, que la columna de E, por la definición de original, es igual a la columna de E adjunta, y luego haciendo algunas propiedades de su espacio, usándola de alguna manera, que esto lo puedo propiedad simplemente de la transformación lineal, lo saco, vuelvo a usar que es una matriz GP, etcétera, termino dando con la definición exacta que decíamos, la isometría parcial por la matriz me tiene que dar la columna de lo que estábamos buscando. Entonces, ahí me sale una inclusión, que esta columna está metida acá. Me falta ver la igualdad ahora, o sea, bastaría ver que la dimensión de esto es menor que la dimensión de esto. Entonces, eh, eso es lo que sale por simplemente te sale de regalo por el rango, porque el rango de esto, en realidad el dual, porque calculo el dual, básicamente el rango del dual, que sería el dual de esto. El rango dimensional es claramente menor o igual a este rango, luego entonces tiene que ser igual a esta inclusión. Y es la definición que uno quería. Obviamente me falta un pedacito más porque en realidad el núcleo tiene que ser, para terminar haciendo la prueba final, necesito también la condición del núcleo de T esté en el núcleo de A. Pero claro, como el núcleo de alguna manera se incluye cuando yo premultiplico por cualquier matriz por izquierda, por eso, bueno, es redundante, premultiplico, entonces esto está incluido en cualquier cosa que multiplique por la izquierda, entonces esto es justamente E por T, que es la factorización de la matriz A, entonces el teorema 1 vuelve a darme la definición de TP. O sea que el teorema 1 era que la columna de T por A estrella sea igual a la columna de E y el núcleo de T sea igual esté incluido en el núcleo de A. Eh, bueno, obviamente, eh, bueno, un corolario que me sale de ahí inmediatamente es lo del, es como una especie de teorema de Peirce, por decirlo así, ¿sí? Que existe una, pero claro, sale una especie de teorema de Peirce, pero usando una isometría parcial en vez de matrices unitarias, pero no me sale exactamente de A, sino de T estrella por A. O sea, el teorema tiene esta pinta. Si A es TP, existe una isometría parcial R y una matriz no singular donde yo puedo escribir T estrella por A, digamos en bloque de esta manera, o sea que es de alguna manera semejante, pero mediante una isometría parcial a esta matriz invertible que está acá, a este bloque que está acá, que es un bloque diagonal. Obviamente cuando la matriz T es una identidad, empezamos a recuperar los casos clásicos. Otra propiedad importante que sale es que una matriz es TP y ahí podés llevar al caso que se sabía del caso cuadrado. SP, TP, sí, solo sí, A por T estrella es EP. Y la condición de Géstenes, que es esta que está aquí, la otra no sale de regalo, por eso no está. A ver, creo que hay un corolario más. Claro, y acá sale la caracterización clásica, que es que una matriz es TP, sí, solo sí, ¿se acuerdan que era P era proyectores iguales, ortogonales iguales, o sea que A conmuta con la Moore-Penrose? Acá hay una es un poquito más difícil, pero si uno con la idea canónica sale esta cuenta, y esto emula la misma idea que hizo matriz normal relativa, es con una estrella aquí y una condición más acá. Así que bueno, esa caracterización sale de ese modo. No sé si me da, depende de que me diga Pedro después, tengo unos minutos más. Hay algunos resultados de la parte 2 que voy a conectar este concepto con otra idea de Géstenes de estrella ortogonalidad, que por ahí para algunos puede ser un poco, por ahí le puede sonar el concepto. Se llaman dos matrices de estrellas ortogonales, sí tienen esta propiedad. De alguna manera acá lo que está diciendo es que los espacios columna de A y de B son ortogonales entre sí y lo mismo con el dual, ¿no? Esto dice eso y esto la otra, ¿no? Es que hay ortogonalidad de subespacios aquí
esto es la que llamó Géstenes, que son dos matrices, son estrellas ortogonales. Esa era un poco la idea de tratar de hablar de ortogonalidad para matrices rectangulares. Nosotros en un trabajo reciente, que no lo estoy trabajando ahora, no lo menciono, pero hemos hablado de simplemente de hablar de ortogonalidad, pudimos distinguir entre una ortogonalidad izquierda y derecha a estas dos, porque esta sola ecuación ya tiene un montón de información y está relacionado a órdenes parciales, lo mismo con el caso derecho, por lo tanto hemos llamado izquierda y derecha a la ortogonalidad de Géstenes y hablamos, esa ortogonalidad lo relacionamos con sumas paralelas, pero ahora no lo voy a usar para otra cosa, esa condición que es, la idea es, de alguna manera, si tengo dos matrices EP, en este caso TEP, bajo qué condiciones podríamos decir que la suma también es TEP, obviamente con la misma isometría parcial. Entonces estos conceptos pasan a ser un poco relevante lo de matrices estrella ortogonal. Hay otro concepto que también por ahí para mucha gente es conocido, que son matrices rango disjunta, que son aquellas que las columnas, sus columnas, la intersección es el cero, y las rango aditiva, donde el rango de la suma es la suma de los rangos. Esas tres definiciones las voy a conectar con el concepto de suma de matrices TP. Para eso voy a recordar simplemente el año 74 un lema que dio Stian y Marsaglia, que es acerca del rango de una matriz, cuando dos matrices son rango aditiva, y dio estas dos condiciones equivalentes. Básicamente dice que son rango aditiva y conecta con el concepto de matrices disjuntas, rango disjunta, o sea que si son rango disjuntas sus matrices y sus respectivos duales, entonces son rango aditiva. Esta es la condición, ¿no? Y esta última con esta matriz en bloque que está aquí. Esa condición la necesitamos, por ejemplo, para probar un resultado de este estilo, por ejemplo. Y la idea era que tratar de usar no la estrella ortogonalidad estrictamente, sino sacar con una condición todavía un poquito más débil. Y salió esta condición que está acá. Esta condición, ¿sí?, que de alguna manera es sumar la matriz de estrella, o sea, como estrella ortogonal izquierda y derecha, pero una de A y la otra de B. La suma, si la suma es nula, entonces dos matrices TP, la suma también vuelve a ser TP con la misma, obviamente, isometría parcial. Eso es un resultado que sale con ese concepto y la demostración que lo comento acá es simplemente, curiosamente, es simplemente hacer ese truco de tratar de escribir el núcleo conveniente, ¿sí?, y usar el teorema que dijimos, una de las caracterizaciones que habíamos dado antes. Y básicamente acá lo que estoy haciendo es multiplicar una matriz suma, en este caso, por su dual, y usar las condiciones esta que está acá, porque tratando de sacar factor común, esta condición se hace cero aquí, entonces todo esto queda mucho más simple. Y una vez que tenemos eso, al núcleo lo tratamos de escribir como el núcleo de este producto conveniente para quedarnos con una sola parte, y luego usar la propiedad del núcleo de bloques, que es la intersección de estos núcleos, tanto de este bloque como de este. Todo eso con el objetivo de probar que es la condición, que la suma es TP. Entonces, uno de los corolarios decía que dos matrices son TP si se acuerdan que A por T estrella era P, obviamente con el B pasa lo mismo. Usando esas dos propiedades del corolario que habíamos mencionado y usando la propiedad del núcleo que probamos recién, ahora esta igualdad de núcleo es más simple, o sea, esto igual a esto era lo más difícil, ahora ya sabemos que esto es igual a esto con el truco anterior, y luego usando simplemente que la matriz SP, uno sabe que si el núcleo también es, el núcleo de la matriz es igual al núcleo de la adjunta, entonces usando eso y las inclusiones de los núcleos convenientes, resulta que termino llegando a la inclusión, a que la matriz esta completa coincide con el núcleo de la adjunta de esta sería, que es esta que está aquí, y luego esta suma es EP. Entonces, al final, uno tiene que este producto es EP, y eso era una condición. Eso y lo anterior, ¿no? Que ya lo mencioné antes. O sea, tiene que ser EP eso más, creo que lo menciono después. Lo menciono después. Está acá, este pedacito. Claro, este producto tiene que ser EP y me falta la condición de Géstenes, que si yo tengo las dos condiciones para A y para B, la suma también tiene la misma condición de Géstenes, y ahora con el corolario 2 concluyo que la matriz suma SP también. TEP, digo, con la misma T. Bueno, entonces, al final, uno dice, bueno, pero me salen
ciertos corolarios que salen trivialmente porque si la matriz ahora, tengo dos matrices que son TP, que además son estrellas ortogonales por izquierda, inmediatamente la suma es TP. Lo mismo si son estrellas ortogonales por derecha, la suma me sale TP. ¿Por qué sale TP la suma de la izquierda? Porque claro, si esto ya es cero, por ejemplo, vamos a suponer que sea ortogonal por izquierda, estrella ortogonal por izquierda, esto es cero, o sea, la matriz nula, inmediatamente esto también es nulo. Entonces, en la cuenta, al final, me sale con este teorema solo, me salen las condiciones suficientes, ya sea si las matrices son estrellas ortogonales por izquierda o por derecha, la suma me sale TP también. Lo mismo, obviamente, si las matrices son directamente estrellas ortogonales, que es cuando estas dos cosas pasan simultáneamente, también sale que la suma es TP. Y después, uno hizo una idea diferente con las matrices rango disjunta, no diferente, sino que también uno se pregunta, uno podría decir, no, si es rango disjunta, no dijimos que, o sea, si las matrices son estrella ortogonal izquierda o derecha, ¿no te da que sea rango disjunta? Bueno, hicimos una cuenta por separado para ver, lo que sí sabemos es que si una matriz es rango aditiva, inmediatamente es disjunta, rango disjunta. Pero si es solamente rango disjunta, por ejemplo, si solamente tengo esta definición, A y B son rango disjunta y no las duales, no me da rango aditiva, por ejemplo. Así que probamos con esta sola condición, cuando la suma es TP, y bajo esa condición se puede probar que es TP, con el mismo razonamiento de los núcleos y la condición de Stian-Marsaglia, de ese lema, tratando de usar la definición y explotando el corolario 2 de nuevo, que es esta condición que está acá, volvimos a hacer las mismas cuentas parecidas y terminamos probando que, de nuevo, bajo la condición de que las matrices A y B son rango disjunta, obviamente ambas TP, la suma resulta TP también, siguiendo la definición que habíamos comentado del corolario 2. Así que no hago las cuentas por una cuestión de tiempo, que yo creo que ya van 45 minutos, pero la idea era más o menos la misma que comenté en más detalle en el anterior, o sea, volviendo a las propiedades del espacio columna y el lema de Stian-Marsaglia sobre el rango, ¿no? Bueno, obviamente sale un resultado análogo si yo dualizo todo, si hago para las duales va a salir algo parecido. Y por lo tanto, como otro corolario, si las matrices son rango disjunta, también me sale de regalo que la suma es TP. ¿Por qué? Porque todavía esta condición es más fuerte que esta. O sea, esta implica esta. Y si entonces, con más razón, va a salir esa condición. Después vimos algunas condiciones más que simplemente que estaban más relacionadas a la idea de sumas matrices sumables paralelamente, pero no es no voy a, lo recorté a la exposición de ahí, pero bueno, es un corolario que está un poquito ligado a esa idea, que también es otra condición suficiente. Eh, bueno, muchas gracias y después en las preguntas de última, si tengo que revisar algo, lo miramos. Creo que estoy, Pedro, por el tiempo, estoy en 45 minutos, 46. Muchas gracias, David. Muchas No, al gracias. contrario.